5 escalofriantes relatos de muerte, premoniciones embrujadas reveladas y ocultas en Vol 2. La noche caía en el barrio periférico, donde el silencio se tornaba en un susurro escalofriante. Valeria, madre soltera de 32 años, cerraba la tienda de conveniencia. Eran las 3 de la mañana, y el aire helado parecía llevar consigo los ecos de risas lejanas de personas que nunca estaban allí. Al caminar hacia casa, sentía que una sombra la seguía, el roce gélido en su nuca la hacía estremecer. Las luces de su hogar, que antes brillaban como refugio, ahora parecían ojos que la observaban con curiosidad maligna. Cuando finalmente llegó a la puerta, el corazón le latía con fuerza. Abrió la puerta y vio una nota arrugada apoyada en el umbral. Con manos temblorosas, la recogió. Un dibujo que le parecía conocido, la imagen del apuesto policía Javier, cuya amabilidad algún día le había parecido un alivio dentro de su rutina desgastante. En ese momento, su mente se llenó de dudas. ¿Podía confiar en él? La idea de que alguien a quien consideraba protector pudiera convertirse en un depredador le hizo sentir náuseas. Días después, mientras preparaba una merienda para Diego, se encontró con un detestable hallazgo, imágenes de mujeres desaparecidas que colgaban en las paredes del vecino del frente. Todas tenían un patrón, una conexión con Javier. El aire se volvió pesado y las noticias emergían como fantasmas de un pasado ignorado, cada una más espeluznante que la anterior. Desaparecidas sin rastro, y el tiempo pareció haber borrado incluso sus nombres. El instinto maternal de Valeria la impulsó a investigar, a desentrañar esa red de secretos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada paso que daba, las sombras parecían acercarse, el silencio se tejía con murmullos inquietantes. Esa noche, mientras volvía a casa, se topó con un grupo de mujeres en un callejón oscuro. Se intercambiaban miradas temerosas, susurraban secretos que parecían cargados de pánico. Se unió, y sus palabras ahogaron los ecos de su propio miedo. Habían sentido lo mismo que ella, una presencia oscura que acechaba. La desesperación se intensificó cuando la sombra que la seguía se hacía más palpable. Una noche, al girar una esquina, sintió pasos detrás. Su corazón le gritaba que no se detuviera, pero sus piernas no respondían. Su hogar, una trampa que antes era su santuario, comenzaba a convertirse en una prisión de dudas. El reloj marcaba las 3 de la mañana nuevamente. Valeria, con el estómago revuelto, observó por la ventana. Figuras oscuras se movían entre las casas, y entre ellas, apareció Javier. Sus ojos se encontraron brevemente, y ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. El protector se había convertido en un monstruo de pesadilla. ¿Podría escapar de su control antes de que fuese demasiado tarde? El terror la envolvía, esperando que el próximo giro de la historia no fuera su final. Las sombras danzaban en la ventana, proyectadas por la luz de la luna que se filtraba entre las cortinas. Valeria apretó los puños, sintiendo que su piel se erizaba cada vez que escuchaba ese sonido, unos pasos que resonaban en la acera, el crujido de una hoja marchita bajo el peso de un cuerpo que se acercaba. No podía ignorar la sensación de que Javier, el hombre en quien había querido confiar, estaba a punto de cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido. Con el corazón golpeando como un tambor, se hizo a un lado, alejándose de la ventana. Se irguió en silencio, tratando de escuchar cualquier indicio de un peligro inminente. A cada instante, el miedo crecía más fuerte que su propia disciplina. Sabía que no podía dejar que Diego quedara expuesto a aquel monstruo. La necesidad de protección desbordaba su existencia. Recordó las palabras de las mujeres en el callejón, su advertencia sobre el policía que parecía tener un oscuro secreto. «Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde», había dicho una de ellas. ¿Cómo iba a hacer algo si su propia vida estaba en juego y no sabía quién podía ayudarla? Decidida, Valeria se dirigió a su teléfono, pero al usarlo para hacer una llamada, se dio cuenta de que la batería estaba casi muerta. Una sensación de impotencia la invadió. Y en ese momento, una melodía comenzó a sonar, un tintineo incesante que provenía del exterior. Valeria se asomó cautelosamente.
La imagen de Javier, fumando tranquilamente a la luz de un farol, parecía sacada de otra época, un espectro de la historia justo frente a su puerta. Con la mente enloquecida, pensó en cómo confrontarlo. Pero mientras se planteaba su plan, notó algo más en su dirección. Un grupo de mujeres se acercaba, con pasos resueltos, sus rostros iluminados por una determinación que contrastaba con el miedo que había dominado a Valeria. ¿Eran las mismas del callejón? Su mirada fija en Javier. «Ya es hora», murmuró una, con su voz temblando de rabia y valentía. Un fuerte golpe resonó en la puerta, y Valeria se sobresaltó, pensando que su corazón podría pararse. Era el grupo, llamando con insistencia. Esto la despertó de su letargo de miedo. Se dirigió hacia la puerta, abriéndola con cautela. «Sal de aquí, Valeria», exclamó otra mujer, mientras todas se agolpaban en el umbral. «Sabemos lo que él ha hecho. No estás sola». La adrenalina comenzó a bombear en sus venas. Podía escuchar los pasos de Javier acercándose, su figura alargada y amenazadora, reflejada en la luz de los faroles que ahora iluminaban a todo el grupo. Las mujeres tomadas de la mano, su unidad fue un ancla que la mantuvo firme. «¿Saben? Este lugar no es su refugio», dijo una de las mujeres, señalando a la sombra que parecía encarnarse cada vez más cerca. Sin embargo, en el aire pesaba una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar, y que todos sentían, hasta dónde llegarían para detener a la criatura que se escondía tras la fachada del hombre que todos creían conocer. Mientras su mirada se desvanecía en la figura de Javier, que ya estaba a escasos pasos, Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las miradas de sus compañeras lo decían todo, el momento de enfrentarlo había llegado. Lucharían o sucumbirían en la batalla contra el mal encarnado. La oscuridad se lanzaba sobre ellos como un cobertor espeso, aguardando ansiosamente lo que provocaría el choque. Y cuando el aire se hizo tenso, un grito dolorido atravesó la noche. ¿Era Valeria, o alguien del grupo? El alarido resonó entre las casas, atendiendo al segundo que podría cambiarlo todo. La batalla había comenzado, pero ¿cuánto estaban dispuestas a perder en el proceso? El silencio que siguió al grito fue ensordecedor. Cada segundo se sentía como una eternidad, y Valeria dejó escapar un aliento entrecortado, su mente nublada por el terror. Había sido un miembro de aquel valiente grupo quien había caído presa del miedo, o quizás Javier había tomado la delantera antes de que pudieran organizarse. La figura oscura del hombre ahora se delineaba en la noche, sus ojos resplandecían con algo escalofriante, como si una lámpara interior iluminara la oscuridad que lo rodeaba. «Valeria», gritó una de las mujeres, cuyo rostro se mostraba aterrorizado. Se dio un paso hacia adelante, intentando atraer la atención de la criatura que acechaba, pero un movimiento en la penumbra detuvo a todos en seco. Valeria sintió que el horror se aferraba a su pecho, estrangulándola. Las otras mujeres parecían haber sentido lo mismo, petrificadas y temerosas ante la inminente confrontación. «¿Qué es lo que quieren de mí?», preguntó Valeria, su voz temblorosa resonando en la quietud. Pero Javier, en lugar de responder, comenzó a caminar lentamente hacia ellas. Su risa fría resonó en el aire como un eco del infierno. Era una risa que helaba la sangre, que prometía desvelar secretos oscuros que nadie deseaba conocer. «Quiero que sepan cuán frágiles son. Ustedes no tienen idea de lo que han despertado», dijo él, con una voz suave, pero teñida de amenaza. Las mujeres miraron a Valeria, buscando una respuesta, una señal de que todo estaba bajo control. Pero ella sabía que se encontraban en un punto de no retorno. «No le tenemos miedo a ti, Javier», se atrevió a replicar alguien del grupo, aunque su voz tembló, revelando un miedo latente. Javier sonrió, su rostro iluminado por la tenue luz del farol. «¿Miedo? Ah, pero yo no vengo a dar miedo. Vengo a recordarles cosas». Mientras él hablaba, un viento helado sopló, arrastrando consigo los ecos de risas lejanos y susurros de advertencia. El aire se volvió espeso, pesado, casi tangible, como si la misma noche estuviera dispuesta a tragarlos a todos. Valeria sintió el estómago revuelto, las palabras de las mujeres en el callejón regresaron a su mente. Antes de que sea demasiado tarde en un instante, el ambiente cambió. Las mujeres comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de Valeria. «Tú no estás sola, Valeria. Este es nuestro momento», dijo una mujer mayor, su voz resonando firme, a pesar del terror evidente en su rostro. Pero mientras levantaban sus manos, un grito más agudo desgarró la noche, un lamento que dejó a todos paralizados. El grupo se volteó,
solo para ver cómo una sombra se lanzaba hacia ellas. Era un hombre, pero no el Javier insoportable que conocían. Este era un espectro, una forma cubierta de oscuridad, con ojos vacíos que reflejaban su propia profundidad abismal, un horror que jamás habían imaginado. Las mujeres gritaban, tratando de retroceder, pero algo los mantenía atrapados. Valeria sintió que un sudor frío le corría por la espalda. «¡Corred!», gritó al darse cuenta de lo que se avecinaba. Pero antes de que pudieran actuar, la oscuridad se abalanzó sobre ellas, llevando consigo sus esperanzas. Valeria, en un acto de desesperación, se giró hacia Javier. Las palabras brotaron de sus labios sin pensarlo: «¿Eres tú quien los ha traído aquí? Eres el responsable». Su mirada se volvió congelante, y de repente, la figura oscura se detuvo justo a su lado, como si la espera del aliento que temía sentir hubiese cobrado vida. «Eso es solo el comienzo, Valeria», dijo Javier en un susurro tenebroso, mientras la oscuridad lo envolvía. «Lo que traiga esta noche no es nada comparado a lo que vendrá». Las sombras comenzaron a danzar creando figuras grotescas, cada una más angustiante que la anterior, y una sensación de inevitabilidad se cernía en el aire. Valeria intentó moverse, pero un temor ancestral la mantenía atada. No podía rendirse. Pero, ¿cómo luchar contra algo que surgía de la misma oscuridad? Y antes de que pudiera articular un plan, la sombra giró, y la risa de Javier resonó en sus oídos. Una risa que parecía devorar la luz misma. Mientras la oscuridad se acercaba, Valeria se dio cuenta de que lo único que aún tenía era el pequeño destello de esperanza que quedaba en su corazón. ¿Sería suficiente? ¿Podrían las mujeres unirse en ese último intento por la supervivencia, o se perderían entre las sombras para siempre? Valeria se encontró atrapada en un torbellino de terror. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, cada sombra seguía con ojos hambrientos sus movimientos. Sus amigas temblaban, siento que el aire se volvía espeso, como si cada viento que soplaba desde el callejón del silencio llevara consigo un grano de desesperanza. «No podemos quedarnos aquí», y gritó una de las mujeres, su voz un eco destrozado que conllevaba el pánico inminente. Sin embargo, el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Valeria sintió su corazón latir erráticamente, empujándola a hacer algo, cualquier cosa que pudiera contrarrestar el horror que se acercaba. Un grito sordo resonó en el aire, desgarrando la noche. «Es mi culpa», balbuceó Valeria, sintiendo la presión al alza en su pecho como un mecanismo de un reloj que se acercaba a la cuenta regresiva final. «Todo esto comenzó por mí». «No», intervino la mujer mayor de la que hablaban antes, apretando su mano con fuerza. «No debes cargar con esto sola. Juntas somos más fuertes». Mientras hablaba, la figura oscura se acercaba, sus pasos resonando como un latido maligno, un compás que marcaba la cuenta regresiva del destino de aquel grupo. Las sombras a su alrededor parecían danzar, deleitándose con el miedo. La definición de sus formas se tornábamos borrosas, como sueños apagados. Valeria tuvo una visión fugaz, un recuerdo lejano de su niñez, cuando sus abuelos le contaban historias de espíritus y seres de otro mundo que caminaban entre los vivos. «Son espejos de nuestros propios miedos», decía su abuela. De repente, comprendió lo que estaba pasando. La figura oscura no era más que el reflejo de su incertidumbre, de sus pesadillas que se habían materializado. «Ese no eres tú, Javier», gritó, buscando poner fin a la amenaza, y con ella, liberar la carga en sus corazones. «No tenemos miedo de lo que has desatado, porque somos las que hemos luchado y sobrevivido al dolor. Nosotros somos la luz que dispersa la oscuridad». Al menguar su voz, un resquicio de luz parecía surgir de la nada, iluminando el rostro aterrorizado de sus compañeras. Las sombras titilaban, como si sintieran el poder de aquellas palabras. Valeria observó cómo las mujeres del grupo, cada una con su historia y dolor, comenzaron a alzar los brazos hacia lo que antes era desolación se tornó en un espectáculo de fuerza. Una por una, comenzaron a invocar sus propios relatos de lucha contra las sombras de su pasado. Recordaron seres queridos perdidos, batallas que habían enfrentado y cada tropiezo que las había hecho más fuertes. Las palabras se entrelazaron en un canto, una melodía que resonaba con la esencia de cada una de ellas. El espectro se detuvo, como si verdad y poder comenzaran a esmirarlo. Pero en ese preciso instante, Javier emitió una risa siniestra que reverberó en la penumbra. «¿Creen que pueden escapar de mí así de fácil? La noche ha sido convocada, y lo que ha sido despertado no podrá ser silenciado». Con un gesto brusco, Javier alzó una mano. Cientos de sombras se desbordaron como serpientes en busca de sus presas.
Aquellas formas deformadas y gritos de voces agonizantes llenaron el aire, disolviendo la luz que el grupo había invocado. «Valeria». «¿Qué hacemos?», gritaron las mujeres, la incertidumbre comenzando a arrastrarlas hacia la desesperación otra vez. Pero Valeria no iba a rendirse. Soltó el agarre de su mano, el pequeño destello de esperanza ahora iluminaría su camino. «Sigamos luchando. No dejen que estos monstruos nos ahoguen en su oscuridad. Recuerden quiénes somos». Las sombras parecían encogerse por un instante, como si la fuerza de su declaración les hubiera hecho temer. Pero de repente, la risa de Javier se tornó más próxima, su cuerpo se desvanecía y se transformaba, entrelazándose con las sombras que lo rodeaban. «Esto es solo el inicio, Valeria. Prepárense, porque el verdadero terror aún les espera». Sus ojos se abrieron con horror al darse cuenta de que lo que había despertado esa noche no era solo un simple espectro, sino una infestación de oscuridad que amenazaba con devorarles por completo. El aire se volvió aún más denso, y el eco de las risas y susurros resonó con mayor intensidad, como si la verdadera historia estuviese a punto de revelar sus más oscuros secretos. Valeria, con cada fibra de su ser, sabía que el terror aún no había terminado. «Vamos a luchar hasta el final», gritó, mientras el caos comenzaba a rodear a todos. ¿Pero serían lo suficientemente fuertes o era la última vez que verían la luz? El eco de la risa de Javier resonaba en el aire, cual campana de mal agüero. Las sombras se agitaban, algunas cobrándose formas más definidas, otras contorneándose como serpientes víboras. Valeria sintió que el aliento se le escapaba, mientras su corazón palpitaba con furia en su pecho. Cada una de sus amigas temblaba, y su mirada se llenaba de incertidumbre. La figura oscura estaba más cerca, podía sentir su aliento helado. En ese instante, Valeria recordó las historias de su infancia, aquellas que le hablaban de guerreras, de mujeres que desafiaban a los demonios y vencían las sombras con su fuerza interna. «¡Juntas! Debemos estar juntas», gritó Valeria, uniendo las manos en un gesto decidido. Las mujeres se miraron, y poco a poco fueron acercándose entre sí, formando un círculo lleno de determinación. La oscuridad pareció desvanecerse un momento, como si la luz se abriera paso entre la niebla densa. Valeria sintió una chispa de esperanza y comenzó a recitar en voz alta las historias de sus ancestros, de las luchadoras que habían pasado por 1000 tormentas. «Nosotras no somos solo sombras, somos la luz que se niega a apagarse». Con cada palabra, una luz sutil surgía de cada una de las mujeres, como pequeñas antorchas en la penumbra. Las sombras a su alrededor parecían vacilar, sus contornos temblando mientras el poder de la unidad se intensificaba. «Aguanten», gritó una de las mujeres, levantando su voz. «No podemos dejar que este demonio nos consuma». Su grito fue una llamada a la resistencia, con una fuerza indescriptible. Las mujeres unieron sus voces y comenzaron a entonar un viejo canto. Era una melodía poderosa, casi ancestral, que resonaba en el aire como un mantra sagrado. Valeria sintió el suelo vibrar mientras las sombras luchaban por retenerse, como si una tormenta las arrastrara hacia otro lugar, pero entonces, una risa aún más intensa y profunda emergió del mismo Javier. «¿Creen que sus cuentos pueden derrotarme? Soy la pesadilla de sus sueños. Soy el eco de sus peores miedos». La oscuridad se retorció a su alrededor, recolmando reverberaciones que enviaban escalofríos por sus espinas dorsales. La luz de las mujeres, aunque brillante, comenzaba a flaquear ante la fuerza opresiva del espectro. Valeria sintió que los hilos de su coraje se aflojaban. Tenía que pensar, tenía que encontrar una manera. «Recuerden. Se alimenta de nuestros miedos. Es el reflejo de todo lo que creemos que somos. Debemos recordar quiénes somos en realidad». A medida que pronunciaba aquellas palabras, desapareció la neblina que cubría sus recuerdos. Empezaron a salir a la luz momentos de sus vidas, la alegría, la lucha, el amor que había iluminado su camino, recuerdos de risas compartidas, sueños cumplidos y aspiraciones que todavía ardían en su interior. Cada una empezó a recordar sus razones, lo que las había traído hasta allí. La llama renaciente encendió sus corazones, y una fuerza inquebrantable comenzó a emanarse de su círculo. Las sombras se congelaron por un instante, temerosas del poder unitario que se alzaba frente a ellas. «No somos solo miedo. No somos solo sombras», gritaron al unísono, mientras esas palabras se transformaban en una ola de luz que arrojaba las sombras lejos de ellas. Entonces, una risa desgarradora resonó, y las sombras comenzaron a fragmentarse. Pero en ese caos, Valeria notó algo inquietante en la mirada de Javier. Un destello de algo más que miedo,
había rabia y un deseo de venganza que podría ser aún más peligroso. Esto no ha terminado, Valeria murmuró, y su voz se arrastró como un silbido. Hay secretos que aún no han sido revelados. Cosas que no están listas para ser desenterradas. Valeria sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Había algo más en juego, algo que sus amigas no entendían. ¿Qué más has despertado?, se preguntó en voz baja, mientras la incertidumbre se cernía sobre ellas como un manto aún más pesado. La oscuridad comenzó a cerrarse nuevamente, y Valeria supo que, a pesar de su victoria temporal, el verdadero horror aún estaba por llegar. ¿Qué secretos aguardaban en la penumbra, listos para ser revelados? La intensidad de la oscuridad se volvió casi palpable, como si cada sombra se hubiera decidido a mantener su dominio. Valeria sintió como su corazón latía como un tambor de guerra, pero el eco de la victoria momentánea empezaba a desvanecerse en su mente. ¿Qué secretos revelaría Javier? ¿Y a qué precio? Las risas de sus amigas comenzaron a ahogarse en un silencio helado, que se volvía más denso en cada segundo que pasaba. Valeria miró a su alrededor, los rostros de sus amigas estaban pálidos, y una angustia silenciosa flotaba entre ellas. Deben estar listas, pensó, aunque sus propias dudas la asaltaban. De pronto, Valeria escuchó un susurro, un murmullo suave que se deslizaba entre la bruma. Atrae a más. Sin poder identificar de dónde provenía la voz, sintió que su estómago se retorcía. ¿Atraer a más quién?, se preguntó mientras una ola helada la recorría. Las sombras comenzaron a retorcerse nuevamente. Una figura emergió de la oscuridad. Esta vez no era solo Javier, sino una multitud de rostros distorsionados que parecían arrastrarse desde las profundidades del abismo. Eran personas que habían caído en la desesperación, seres que habían sido consumidos por sus propios miedos. Sus miradas eran vacías, pero había un grito oculto detrás de cada uno de ellos. No, no, gritó Valeria, intentando contener la desbandada de terror que amenazaba con inundar su mente. Las voces recordaban su nombre, lo susurraban en una sinfonía macabra. Valeria, ven con nosotros. Las sombras querían quebrar su voluntad. Las mujeres se aferraron unas a otras, sus manos entrelazadas eran un ancla en el caos. No son reales. No son más que ecos de sus propios miedos, gritó Valeria, intentando que su voz, cargada de determinación, perforara la niebla de horror. Pero cada palabra parecía volverse un eco vacío en el abismo que las rodeaba. Una sombra particularmente oscura, con ojos que brillaban como carbones ardientes, se acercó más que las demás, alzando su mano directamente hacia Valeria. Recuerda lo que perdiste, recuerda lo que podría haberte pertenecido, susurró, y el aire se volvió más pesado, como si cada palabra tuviera el poder de desatar recuerdos dolorosos. Valeria sintió un tirón en su pecho. En su mente comenzaron a surgir imágenes de su infancia, de pérdidas que nunca había superado. Aunque se resistía, las sombras comenzaron a arrastrar fragmentos de su pasado y revelaron secretos que creía olvidados. Valeria. No mires. Recuerda la luz, gritó una de sus amigas, sacudiendo la cabeza como si intentara romper un trance. Valeria cerró los ojos con fuerza, tratando de reprimir las memorias que amenazaban con devorarla. Entonces, un estallido de luz brilló a su alrededor, no provenía de ellas, sino de algo que estaba luchando dentro del mismo Javier. La figura emanaba una oscuridad densa, pero ahora había un destello entre sus oscuras pupilas. «Puedo dejarlo libre», gritó, y esos sonidos eran un puñal que atravesaba el silencio asfixiante, pero Valeria supo que ese libre significaba libertad para Javier y su despiadada venganza. «No. Nosotras controlamos esta energía», vociferó, mientras se aferraban más fuerte unas a otras. El poder de la unión seguía pulsando en el círculo, pero era una batalla que apenas empezaba a desnudarse. A medida que el aire se tornaba denso y las sombras giraban más veloces, Valeria sintió que su propio ser comenzaba a fragmentarse, desgajándose bajo la presión. Había algo profundo, oscuro, esperando su oportunidad, queriendo arrastrarla al mismo destino que aquellos rostros sin vida. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la oscuridad reclame lo que es suyo?, se preguntó mientras su mente giraba en espiral. La figura de Javier seguía sonriendo, un símbolo de la tragedia que las había azotado. Mientras la presión irreprimible crecía, el suelo beneath them comenzó a temblar. Sin embargo, las mujeres no podían flaquear, no en ese momento. Una última advertencia retumbó en el aire. No se engañen. Lo peor está aquí,
y solo acaban de empezar a desenterrar los secretos de la noche. Valeria sintió que el tiempo se estiraba, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas como si estuviera viviendo su último respiro. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar los secretos que aún yacían enterrados en el alma de Javier? ¿Estaban listas para lo que vendría después? A medida que el eco de su fragoroso grito resonaba, la respuesta quedaba en el aire, untando cada rincón con una sombra inquietante. La tierra temblaba bajo sus pies, como un aviso de que algo más estaba por llegar. Valeria pudo sentir cómo la presión aumentaba, como si cada sombra estuviera buscando una rendija en la que colarse. Las manos de sus amigas las apretaban con fuerza, una conexión que parecía ser su única esperanza en aquel mar de desesperación. Sin embargo, la voz de esa sombra oscura seguía retumbando en su mente. «Recuerda lo que perdiste, no», gritó Valeria, pero su voz se ahogó en el eco de sus propios miedos. Las figuras distorsionadas comenzaron a moverse más rápido, y cada vez que una sombra se acercaba, el aire se enfriaba aún más. «Necesitamos hacer algo», exclamó, buscando en los rostros de sus amigas alguna señal de acuerdo. «Juntas, solo juntas», murmuró Carla, la amiga más cercana, antes de intercalar su mirada con la de Alondra, otra de las chicas del grupo. Pero el brillo de determinación se estaba apagando en sus ojos, y Valeria captó el signo de la rendición. La escena era una pesadilla, personajes de su pasado que deambularon entre los vivos. La grieta entre lo real y lo irreal se había hecho borrosa con cada susurro de la multitud ominosa. Valeria recordaba fragmentos de su vida que habían permanecido ocultos. La voz de su abuela, contándole historias sobre el poder de los espíritus, le devolvió a la infancia. Su advertencia de no jugar con cosas que no podía comprender. ¿Acaso había hecho todo lo contrario? Ese pensamiento la abrumó, y una nueva ola de miedo hizo un nudo en su estómago. «Deja de recordar», gritó Alondra, con lágrimas brotando de sus ojos. «Si seguimos así, nos van a llevar». El pánico era evidente, intensificando el ambiente a su alrededor como si una tormenta se estuviera incubando. Javier, atrapado entre la luz y la oscuridad, les indicó que se acercaran. «Si me sueltan, lo entenderán todo», pero su tono no era de súplica, sino de desafío. La promesa de revelaciones, aunque cargada de peligros, desató un sentimiento de curiosidad. «¿Qué es lo que debemos entender?», preguntó Valeria, en un intento de comprar tiempo, de estirarlo en medio de aquel terror palpable. Una sombra detrás de Javier se retorció, tomando forma, acercándose al grupo. Sus ojos ardían con un fuego intenso, mientras la figura se movía para ser un reflejo distorsionado de Javier. «Es solo el comienzo», dijo, y al instante la oscuridad los abrazó, creando un clamor sordo que el sulfato de los recuerdos intentaba enterrar. La sonrisa de Javier nunca se desvaneció, pero sí se volvió cada vez más siniestra. Ellas estaban atrapadas, jugando un juego cuyo objetivo era el mismo, la vida o la muerte. Mientras las sombras danzaban a su alrededor, Valeria recordó algo crucial. Los vínculos, solo el vínculo puede enfrentar este horror. Las palabras resonaron en ella como un mantra, una chispa de luz en medio del caos. Ella, Carla y Alondra comenzaron a unirse más entrelazadas, respirando al unísono, aferrándose a un último hilo de esperanza. Juntas, gritaron, y la luz comenzó a brillar de nuevo, aunque tenue. Era un pequeño fuego en la negrura, pero necesitaba alimentarse. Debemos dejar ir el miedo. No podemos ser parte de sus recuerdos. Las sombras comenzaron a disolverse momentáneamente. Esa mezcla de determinación alimentaba la luz, creando un espacio en el que las amigas encontraban la valentía para desafiar la oscuridad. Sin embargo, las risas burlonas de las entidades que las rodeaban parecían más feroces. Día tras día, el horror crece. Atraigan más, y serán bienvenidas al verdadero juego. Sin embargo, algo en el aire cambió. Las figuras comenzaron a combinarse, chocando entre sí, a medida que el círculo se lucía más fuerte. El desafío era claro, debían enfrentarse al verdadero Javier, al monstruo que había emergido desde el fondo de su propia oscuridad. Y ella comprendió que no solo luchaban por sus vidas. Luchaban por revelar secretos que podrían liberarlas. Las sombras se arremolinaban, creando un dragón de oscuridad ante sus ojos, y todo lo que Valeria pudo hacer fue mirarlas fijamente. ¿Serían capaces de resistir hasta que amaneciera? Mientras el terror seguía vivo a su alrededor, una pregunta hirviente llenó el aire: ¿lo peor está por venir? ¿Pueden yacer todas en esta oscuridad más tiempo del que temen? El círculo de sombras pulsaba, una entidad voraz que parecía alimentarse de los miedos más oscuros de Valeria y sus amigas.
Cada risa burlona era una punzada en el corazón, un eco desgarrador que desafiaba su resistencia. No son meras sombras, son recuerdos, susurró Valeria, comprendiendo de pronto que eran fragmentos de sus vidas, piezas olvidadas que regresaban para cobrar venganza. Mientras la oscuridad se cerraba, las luces titilaban y el aire se espesaba. Valeria se sentía atrapada, cada aliento era un esfuerzo, cada latido, una lucha. Debemos recordar, pero sin miedo, gritó, intentando reavivar la convicción en sus amigas, pero las figuras distorsionadas se acercaban. Sus ojos, llenos de rencor, las miraban de manera desafiante. Te advertí, la voz de Javier resonó, ahora más profunda y aterradora. Si la oscuridad te atrapa, te devorará. Pero si tienes algo que perder, el juego cambia. Valeria sintió que cada palabra se convertía en una cadena que ataba su corazón. Ya no solo luchaban por sobrevivir, sino por desenterrar secretos que se creían olvidados. Las sombras danzaban a su alrededor, transformándose en visiones de quienes habían querido, quienes habían perdido. Valeria reconoció la imagen de su hermano, su sonrisa brillando con tristeza. Luca murmuró, sintiendo la desgarradora ausencia. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. El dolor la anclaba al pasado, y por un instante, casi se rindió. Alondra la sujetó con fuerza. No, Valeria. No dejes que te atrape, no caigas en eso. Las palabras de Alondra hicieron eco en el aire mismo, como un pequeño faro de esperanza. Las sombras vacilaron levemente. Esto es lo que quieren, transformar tu tristeza en poder para ellos, dijo Carla, apretando el agarre de sus manos. Tú eres más fuerte que esto. Con ese impulso, Valeria dejó de pensar en lo perdido y se concentró en lo que aún tenía. La luz de sus manos brilló con más intensidad. Un círculo luminoso comenzó a formarse en su unión. Sin embargo, las risas burlonas comenzaron a intensificarse, variando entre el susurro de las sombras. El poder que buscan no es suficiente. Necesitarán más. Siempre más. El terror en sus voces se mezclaba con la desesperación. ¿Qué más?, gritó Valeria, buscando respuestas en el rostro de Javier. La risa se desvaneció y en su lugar, la figura resplandeció, revelando un semblante que parecía familiar. Era la imagen de su abuela, pero distorsionada, un eco sombrío de lo que había sido. Lo que has perdido te hará fuerte. Devuélvemelo. La voz de Javier crujió, resonando como un trueno, mientras la imagen de su abuela se retorcía en la oscuridad. El vacío se abrió y a su alrededor, las sombras lanzaron brazos oscuros que intentaban atrapar a cada una de las chicas. El miedo se desbordó, convirtiéndose en pánico. Juntas, gritaron de nuevo, buscando refugio en su luz. Un brillo tibio surgió en el centro, pero las sombras volvían a reunir fuerzas. Valeria tenía que actuar. Cerró sus ojos y recordó los momentos felices, los abrazos, las risas compartidas. Se permitió sentir la alegría como un escudo. Las sombras no pueden robarnos nuestras memorias, exclamó. De repente, la luz estalló. Un destello cegador llenó el entorno y las sombras se agitaron, desviándose hacia el borde de su resplandor. El dragón de oscuridad se retorció, rugiendo impotente. Esta no es la última vez, resonó la voz distorsionada. La oscuridad titubeó, pero aún no se había ido. Sabía que era solo un rescate temporal, el sopor de la batalla las había dejado exhaustas, pero estaban unidas, titilando con el poder de sus recuerdos vivos. Sin embargo, las sombras se acercaban por los bordes, buscando nuevas formas de entrar. La luz estaba por desvanecerse, y Valeria sintió el miedo emerger de nuevo. ¿Podremos mantener esta luz viva? ¿Habrá un precio mayor al que estamos dispuestas a pagar? Mientras formulaba la pregunta, un nuevo susurro, más inquietante que los anteriores, se deslizó entre las sombras. El juego ha comenzado de verdad. La luz titilante pareció estar luchando por permanecer, como una vela en medio de un huracán. Valeria sintió que su corazón latía con más fuerza, resonando en su pecho como un tambor descontrolado. Las sombras se crispaban a su alrededor, buscando un resquicio por donde poder colarse, por donde empujarse de vuelta hacia ellas. ¿Dónde está Javier?, preguntó Alondra, su voz un hilo trémulo que apenas podía atravesar el intenso murmullo de las sombras. Las chicas intercambiaron miradas inquietas, pero la luz seguía brillando. Aún así, la duda se coló en sus corazones. Ya no importa. Valeria respiró hondo, sintiendo la presión de la oscuridad más cerca.
Debemos enfocarnos en nosotros, en la luz. Las manos de cada una parecían unirse más firmemente, como si cada una intentara transmitir el calor de su corazón. Pero a medida que aumentaba la conexión, las sombras se agitaban, como serpientes inquietas irritadas por el resplandor. «Mira», gritó Carla, señalando hacia la parte trasera del círculo. Una sombra especialmente oscura se movía, como si estuviera cobrando vida. A medida que el círculo de luz sutilmente se torcía y giraba, las risas burlonas en el aire parecían nuevas, frescas, como si hubieran encontrado un nuevo formato para atormentar a las chicas. El rostro distorsionado de su abuela apareció entonces entre las sombras, la imagen despreciativa y torcida rompía el vínculo de nostalgia que Valeria había tenido con ella. «Luz sin propósito solo es energía desperdiciada», murmuró la sombra, un tono llenándola de un desprecio helado. «No. Esa no eres tú». Valeria gritó, pero la figura siguió desvaneciéndose y reapareciendo, haciéndola dudar. La agonía en su corazón se mezclaba con el deseo de proteger a sus amigas. «Debemos encontrar un propósito». El eco de su voz reverberó en las tinieblas, incentivando a las sombras a retroceder, aunque fuese una fracción. Carla logró gritar que el círculo de luz está disminuyendo y que el tiempo se agotaba. Las luces en sus manos parecían estar perdiendo intensidad, el calor dejaba de brotar. Valeria empezó a sentir una inquietante presión en su pecho. Cada vez que la luz disminuía, la oscuridad parecía ganarle más terreno. «Valeria, recuerda lo que te hace fuerte», dijo Alondra, sus ojos amplios reflejando la dulce luz de su unión. «Recuerda a Luca y a tu abuela. ¿Qué es lo que realmente deseas?» «Protegérmelos, protegernos», murmuró Valeria, mientras las imágenes dolorosas de sus recuerdos comenzaban a romperse en su mente. Las risas burlonas resonaban cada vez más cerca, ellas no eran los únicos recuerdos oscuros. «Extraño mucho a Luca». La voz de Valeria tembló, como si sus palabras fueran frágiles. Las sombras se acercaron, los ecos de su pasado disfrazados de risa avivaban la angustia. «No lo puedo perder de nuevo». Las sombras se reían, entonces, como si estuvieran disfrutando de su sufrimiento. «Más necesitan más de ti», resonó Javier, ahora visible dentro de la negrura, enredándose en la confusión de la oscuridad. A su alrededor, las sombras se retorcían y se movían inquietas, cada una danzando con hambre y cada una se lo sabía. Si dejaban que viejos dolorosos revivieran, entregarían su luz. Así que Valeria se concentró en todos los momentos felices. Pero ahora, no solo recordaba a su hermano. Mostraba cada gente amada, cada prenda que había significado algo. Se sintió más fuerte al recordarlos. «No reduzcan su luz por los muertos», gritó. Valeria cerró los ojos y se dejó envolver por todos los momentos juntos. Las luces comenzaron a brillar con más intensidad. Entonces, de repente, un grito diferente sacudió la atmósfera. «El sacrificio», resonó la voz sombría entre las sombras. «Lo que realmente quieren, lo que necesitan. Entreguen uno de sus recuerdos para que el resto sobreviva». El eco de la voz, como un vibro, hizo eco en la mente de Valeria. Las sombras danzaron alrededor de su luz vibrante. Ella sintió que su corazón se perdía en una batalla interna. ¿Qué estarían dispuestas a entregar? ¿Podrán soportar el precio que implica permanecer unidas? La oscuridad estaba sedienta. El juego había iniciado y la hora de decidir estaba cerca. ¿Qué harían? Las sombras se acercaban finalmente, como un río en creciente avalancha. La presión crecía, y la luz comenzaba a marchitarse de nuevo. En el aire, el inquietante murmullo surgía de nuevo, y la desafiante pregunta resonaba: ¿está tu luz suficiente para enfrentar el precio de sus deseos? Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la presión de la oscuridad se intensificaba y su corazón latía con furia, como un tambor descontrolado. Los rostros de sus amigas, pálidos y aterrorizados, la rodeaban, y el eco de las risas burlonas de las sombras resonaban en el aire. ¿Qué precio estamos dispuestas a pagar por nuestra luz? Esa pregunta se convertía en un monstruo que angustiaba su mente, devorando cada atisbo de esperanza. Las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor, un ejército de recuerdos oscuros que clamaban por venganza. La figura lamentable de Javier se alzaba ante ellas, sus ojos brillaban con la avidez de un cazador. Entreguen un recuerdo y salvarán su esencia. Resistirse solo las llevará a la perdición. Sus palabras eran veneno, ocultando una verdad aterradora. Valeria,
¿Qué hacemos?, gritó Alondra, la desesperación cubría su voz. Las mujeres se aferraron entre sí, temblando ante la inminente sombra que se cernía sobre ellas. Recuerden, todo lo que somos nos ha traído hasta aquí. Valeria intentaba mantener la calma, pero el miedo la ahogaba como una broma macabra. No podemos dejar que nos roben lo que somos, dijo Carla, entre el llanto. Juntas somos una fuerza que puede desafiar a la oscuridad. Valeria respiró hondo. Sí. Lucharemos por todos los momentos que hemos compartido. Por nuestros amores, por nuestras risas y nuestros sueños. La oscuridad no tendrá control sobre nosotras. Las sombras se agitaron ante la promesa de resistencia. Con una fuerza renovada, Valeria levantó la mirada, sintiéndose más fuerte con cada palabra. Nuestra luz no se extinguirá. Somos más de lo que ellos creen. Las mujeres comenzaron a unirse, formando un círculo apretujado, fusionando sus manitas en un gesto aún más poderoso. De repente, un rayo de luz brotó del centro del círculo. Las sombras se agitaron, temerosas. Valeria comenzó a recordar, imágenes de felicidad y amor empezaron a fluir como un río en su mente. La sonrisa de su hermano, las risas en familia, los abrazos llenos de cariño. Con cada imagen, la luz se hizo más brillante. ¿No? ¿Qué están haciendo? La voz distorsionada de Javier se alzó entre el caos, pero las mujeres mantenían su unión. Estamos recordando quiénes somos. No tenemos miedo, respondieron al unísono con el brillo intensificándose. Valeria sintió como el miedo comenzaba a desvanecerse. Este es nuestro momento. Seremos la luz que disipe la oscuridad. La conexión entre ellas se volvió casi palpable. A medida que sus corazones vibraban al unísono, las sombras comenzaron a retroceder. Había un destello en el aire, un aullido de rabia por parte de Javier que resonaba como un eco de lo que había sido, un eco que se perdía cada vez más. Esto no ha terminado. Su voz, aunque temblorosa, se desvaneció en el aire pesado y negro. Las mujeres, con sus manos aún entrelazadas, se sintieron imbuidas de una fuerza que nunca pensaron que tendrían. No somos sombras. No somos miedos. Somos luz, amor y fuerza. Valeria proclamó, su voz resonando con un eco que ahogaba todas las dudas. La luz brilló aún más, desplazando las sombras hacia las profundidades de la nada. Finalmente, un silencio hizo eco en la noche. Las sombras se desvanecieron, llevándose consigo el susurro de los recuerdos dolorosos y dejando atrás un vacío silencioso. La luz, aunque tenue, iluminaba la cara de cada mujer, reflejando la esperanza renacida. Lo logramos, susurró Alondra, todavía entre lágrimas. Valeria sonrió, sintiendo que cada una de ellas había crecido, que todos los recuerdos compartidos habían generado no solo fuerza, sino una familia. Sin embargo, sabía que las palabras de Javier aún resonaban en su mente. Quizás no hemos terminado, pensaba, mientras miraba a sus amigas, sabiendo que siempre existiría una lucha contra la oscuridad. Pero hoy, sintió que habían tomado la delantera con la promesa de un nuevo comienzo. Valeria sintió el calor en su pecho, un fuego que comenzaba a arder otra vez. Era el recordatorio de que juntas, siempre podrían contra las sombras. La batalla había terminado por ahora, pero la guerra por la luz apenas comenzaba. Ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que te atrape. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.